Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y es un placer, es más, es una bendición estar con ustedes en esta noche. Eso es así, invitando nuevamente a las plataformas que tenemos aquí hacia arriba, el cual se le está estamos pidiéndole a aquellos que aún no se han suscrito, ¿no? Que lo hagan, lo pueden hacer en este momento y para que entonces ellos puedan seguir beneficiando de los temas que estamos presentando, las noticias que estamos presentando semana tras semana. Así mismo es, y que si tiene alguna duda, sugerencia, pregunta, en confianza nos puede escribir aquí al email y con gusto estaríamos contestando su petición. Así que vamos a comenzar, pero con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Dios, te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, mandas a tu Santo Espíritu a tocar nuestros corazones. En estos momentos, oh Dios, te pedimos la unción, te pedimos que tú nos ayudes a llevar vidas piadosas, Señor, y que te podamos honrar en cada decisión que nosotros tomemos. Te agradecemos, te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos a esta noche nos estamos trasladando a América del Sur, allá donde en Brasil están prohibiendo la conversión a Cristo en las cárceles. Dice la resolución 34 del Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria que ha generado controversia y molestia entre los miembros de la bancada evangélica del Congreso Nacional, ya que recomiendan prohibir la conversión religiosa de los reclusos. El experto en derecho penal, David Silva, calificó como absurda la decisión del Congreso y afirmó que viola la Constitución federal que garantiza la libertad de conciencia y de creencia, así como el derecho al libre ejercicio de cultos religiosos. En su opinión, el tribunal buscará formas de revertir la resolución, ya sea mediante decretos legislativos o a través de la vía judicial. En respuesta, la secretaria de Administración Penitenciaria del Distrito Federal emitió un comunicado en el que asegura que, según lo establecido en la Constitución Federal, garantizado la libertad de culto religioso y el derecho de los líderes religiosos a ofrecer asistencia a los detenidos en el sistema penitenciario. Manifestó que todos los líderes religiosos interesados en brindar ayuda a los reclusos pueden registrarse en un formulario específico. David Silva, especialista en derechos penal, resaltó la importancia de la libertad religiosa para los presos, haciendo referencia a la Constitución Federal y a la Ley de Ejecución Penal. Según él, la prohibición del proselitismo religioso podría ser interpretada como una violación de los derechos constitucionales de los reclusos, afectando la asistencia religiosa que reciben. Muchas religiones cuyos representantes visitan a los reclusos lo hacen no solo al título religioso, sino también para recibir asistencia social, incluso desinteresada, afirmó Silva. Expresó que la presencia de líderes religiosos en los centros penitenciarios es fundamental para muchos presos, en especial aquellos que no tienen la visita de seres queridos. Sobre la medida, el Congreso, ligado al Ministerio de Justicia durante el gobierno de Lula, emitió una resolución en el DOU del 29 de abril que busca modificar las prácticas religiosas en las cárceles con el fin de garantizar la libertad religiosas. A pesar de no tener carácter de ley, la resolución insta a los directores de prisiones a evitar el proselitismo religioso, prohibiendo la promoción de una religión sobre personas de otra fe, lo que podría restringir las ceremonias evangélicas dentro de las cárceles brasileñas. Asimismo, se permite la presencia de la representante de todas las religiones, pero se prohíbe obligar a los presos a participar en encuentros religiosos como castigo o requisito para ser trasladado, admitido o permanece en la unidad.
Así que los que nos están sintonizando ahora, estamos hablando cómo los reclusos de la cárcel de Brasil no pueden, ¿verdad? Bautizarse porque ¿verdad? Lo ha dictaminado el gobierno. Así que vamos a analizar la primera pregunta. ¿Qué ocurre con el enemigo? Dice, Satanás usa su influencia para ahogar la voz de Dios y la voz de la conciencia, y el mundo actúa como si estuviera bajo su control. Los hombres lo han elegido como su dirigente y se ponen bajo su estandarte. No vienen a Cristo para que puedan tener vida. Apasionados con proyectos de placer y entretenimiento, se esfuerzan por lo que perecerá con el uso. Así que, ¿qué tiene relación esta cita con la noticia? Pues mira, ahora mismo es triste cuando la mayoría de las personas que están encarceladas, yo digo la mayoría porque pues ha habido, ¿verdad?, algunas situaciones que ha pasado algo y pues sentencian tal vez a un inocente, pero vamos a darle beneficio de la duda. Pero sí, todas estas personas que están allí han estado allí porque han quebrantado la ley. Y son personas que a veces son abandonadas. Sí. Por sus familias o no tienen familia, y la esperanza de ello es la palabra que se le pueda llevar. Exacto. Entonces el enemigo aún mira cómo está haciéndolo con las cárceles, también impidiendo que esas personas acepten a Jesús. Yo digo que increíble que ellos no tengan libertad y también de esa manera el enemigo quiere arrebatársela. Arrebatarle todo, sí. Otra preguntita, Jocabel. ¿Qué debe tener el pueblo de Dios? A cada ministro suyo declara el Señor: tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y a los apercibirá de mi parte. Eso se encuentra en Ezequiel 33:7. Y sigue diciendo que estas palabras del profeta declaran la solemne responsabilidad que recae sobre aquellos que fueron nombrados guardianes de la iglesia, dispensadores de los misterios de Dios. Así que, viendo esta noticia, nos damos cuenta que hay un ministerio que hacer en las cárceles. Sí, llevar la palabra del Señor, y aunque yo sé que aquí está, la pelea es contra el cuerpo evangélico, pero también decía que habían otras religiones que estaban presentando la misma problemática. Exacto. Le estamos pidiendo que si usted Dios le elige y siente un llamado de Dios para visitar a estas personas, para impartirle el mensaje de Dios, que sea presto para que pueda estas personas tener una esperanza viva, y que aprovechemos que no es la misma situación en nuestro país con los reclusos. Esta triste situación está pasando en Brasil, pero ven cómo el enemigo no deja espacio para él penetrar sus artimañas en cualquier situación. Otra pregunta. ¿Dónde reside la esperanza? Palabra de vida de Gran Maestro, páginas 233 y 235. El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo. Ese Cristo. Únicamente el evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. Solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar de corazón egoísta de pecado. Es Cristo, ¿ok? Hay que infundir a todas esas personas que están en las cárceles que Jesús los ama. Jesús los ama. No, que no estuvo de acuerdo de la manera en que ellos llegaron allí, pero que todavía hay esperanza. Lo ama, aunque esté en la cárcel, todavía lo ama. Y que la solución es Cristo. Exacto. Es que la gente se cree que porque está en la cárcel que ya es un alma perdida. Ya es un alma perdida. Que no se puede rescatar cuando Dios es poderoso y Él santifica. ¿Cuántas veces no han metido preso a los apóstoles? Ellos fueron presos. Por eso te digo que no todas las personas que están ahí. Consejo para el pueblo de Dios. Hay una obra ferviente que debe ser hecha por nosotros individualmente si queremos librar la buena batalla de la fe. Están en juego intereses eternos. Debemos revestirnos de toda la armadura de justicia. Debemos resistir al diablo y tenemos la segura promesa de que se batirá en retirada. Exacto. Así que hay una obra, esto es un llamado para quien nos escucha, que tenemos que llevar la palabra
a las partes donde todavía pensamos que no hay misericordia, que no hay esperanza, porque todavía hay tiempo de redimir. Eso es así. En conclusión, los impedimentos de las tinieblas son para detener la palabra del Señor. Él no quiere que nadie se salve, no, quiere claro destruir. Exacto. Desea que el ser humano se mantenga perdido y esclavizado en el pecado. Claro, eso es lo que quiere. Seamos su instrumento de luz, compartiendo la palabra a quienes la necesitan. A veces el trabajo de nosotros también, de todos nosotros. Y estamos claros que tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. De nosotros, eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor, por las pruebas que el mundo da, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, que las luchas paciencia trae y aprendo a que comprender. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las da de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Gracias, Señor, por todo lo que siento mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en tu lugar, tu rostro ahí poder mirar.
doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Oh Dios, contigo todo es Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos, capítulo 7, cual lleva por título En la encrucijada de los caminos. Esta va a ser parte número 1. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, hermano, fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de la Santa Escritura. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia, iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganaran los medios necesarios para educar al niño. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa construyó la escuela donde la infinita sabiduría preparará a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. El padre de Lutero era hombre de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza del carácter. Honrado, resuelto y franco. Era fiel a las convicciones que le señalaba su deber, sin cuidarse de las consecuencias. Su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrará en un monasterio. Y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo. Y aún así no cambió su opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraba instruirlo en el conocimiento de Dios y en las prácticas de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacía esfuerzo sincero y perseverante para preparar a su hijo para una vida piadosa y útil, siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulso de su sólido carácter. Era a veces demasiado severo, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se había equivocado en algunas
respecto, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censurar. En la escuela a la cual le enviaran en sus tiernas edad, Lutero fue tratado con aspereza y hasta con dureza. Tanto era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento cantando de puertas en puertas, padeciendo hambre con mucha frecuencia. Las ideas religiosas, lúbregas y supersticiosas que prevalecieron en su tiempo le llenaba de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir, y viendo en Dios a un juez y un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre celestial. Mas, a pesar de tantos motivos de desaliento, Lutero siguió resueltamente adelante. Presta la vista en un rechazo elevado de moral y de cultura intelectual que le cultivaba el alma. Tenía sed de saber, y el carácter serio y práctico de su genio le hacían desear lo sólido y provechoso más bien que lo vistoso y superficial. Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Sus padres podían entonces mantenerle más desahogadamente merced en la pequeña hacienda que había logrado con su laboriosidad y su economías. Y la influencia de amigos juiciosos había borrado un tanto el sedimento de tristeza que dejara en su carácter su primera educación. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suya el tesoro de conocimiento de los sabios. Aún bajo la dura disciplina de sus primeros maestros, dio señales de distinción. Y ahora, rodeado de influencia más favorable, vio desarrollándose rápidamente su talento. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio, vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos. La disciplina intelectual maduró su entendimiento y la actividad mental despertó una aguda percepción que le preparó con venentimiento para los conflictos de la vida. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y le habitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Permanentemente dominado por la conversión de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Orar bien, decía él con frecuencia, es la mejor mitad del estudio. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existía. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público. Suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa, con reverencia mezclada de admiración, hojeando las sagradas páginas, con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose
a veces para exclamar: ¡ay! Si Dios quisiera darme para mí otro libro como este. Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentían como nunca antes convencidos de que era un pobre pecador. Un sincero deseo de librarse del pecado y de reconciliarse con Dios le indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le obligó a desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosna de casa en casa. Se hallaba en la edad en que más se el aprecio y el respeto de todos, y por consecuente aquellas viles ocupaciones le mortificaban, ofendían sus sentimientos naturales, pero todo lo sobrellevaba con paciencia, creyendo que lo necesitaba por causa de sus pecados. Dedicaba al estudio todo el tiempo que le dejaba libre sus ocupaciones de cada día, y aún probaba al sueño y a sus escasas comidas el tiempo que hubiera tenido para darles. Sobre todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro de convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigo corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuyó sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que merece la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que podía expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Si hubiera durado mucho tiempo aquellas rígidas, me hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. Consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió conversiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse eternamente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudaron. El piadoso Staupitz le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y a acudir a Jesús, el Salvador, que le perdonaba sus pecados. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida y en la expiación de su muerte. Escuchó al Hijo de Dios, que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. Así se expresaba este mensajero de la misericordia. Sus palabras hicieron hondas impresión en el ánimo del Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, pudo así ser de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro
a una catedral de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó a estudio de la Santa Escritura en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertas a entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Straumpig, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Solo después de larga lucha con sí mismo se rindió a la súplica de su amigo. Era ya poderoso en la Sagrada Escritura y la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos a su favor, conmovía los corazones. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la iglesia papal y no pensaba cambiar. La providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en sus caminos. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron en su vista. Dotados de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones. Se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suciosas mesas. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que llevaba y se quedó perplejo. Finalmente, en la ciudad de las 7 columnas, con profunda emoción, cayó de rodillas y se levantó las manos hacia el cielo, exclamó: «Salve Roma Santa». Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oído a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Pero todas partes veían escenas que le llenaban de extrañez y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases de cleros. Oyó a los sacerdotes cantar chistes indecentes, escandalosos de las espantosas profanación que hacían prelados aún en el acto de misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivas. Donde quiera volvía la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él: no se podía creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames. Y por lo mismo acostumbraban decir: si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Por decreto expidado poco antes, prometía al Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodilla la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador a bajar del tribunal romano, y que, según aseguraba, había sido llevado de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. Romano 1:17, cuando dice: hermanos, el justo vivirá por la fe. Pusiese de pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer
poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confía en sus obras para su salvación y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cejarán jamás para dar crédito a los engaños del papado. Apartarse de Roma, su mirada, su corazón se apartó también. Y desde entonces la separación se hizo más pronunciada hasta que Lutero concluyó por cortar toda su relación con la iglesia papal. Después de su regreso de Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a la Santa Escritura, que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en los sucesivos un mero monje o un profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios que estaba hambriento y sediento de la verdad. Declaraba firmemente que los cristianos no deberían admitir más doctrinas que las que tuviese apoyo en la autoridad de la Sagrada Escritura. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal, contenía los principios vitales de la Reforma. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente las incredulidades, expectativas de los eclesiásticos y combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieron sus influencias dominadoras sobre el pueblo. Denunció al estudio de aquellas disciplinas no solo como inútil, sino como pernicioso, y trató de apartar la mente de los oyentes de los sofismas de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijase más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de sus palabras. Nunca antes había oído tan hermosas enseñanzas, las buenas nuevas de su amante Salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria. Regocijaba los corazones, inspiraba a todos una esperanza de una vida inmortal, extendiéndose así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad medía un conflicto inevitable. Sostener y defender unos de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado en Mateo 10:34. No vine a traer paz, sino espada. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de precipitada la Reforma: no me conducía a Dios, sino que me impelían y me obligaba. Yo no era dueño de sí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de vencer, obligado a entrar en la contienda. La iglesia romana hacía comercio
con la gracia de Dios. Las mesas de los campistas, según Mateo 21:12, habían sido colocadas junto a los altares y llenaba el aire de gritería de los que compraban y vendían, con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma. Se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencia por el pecado. Con el precio de los crímenes se había a construir un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. Los mismos medios que adaptarán Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron lo que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas y hizo temblar la triple corona en la cabeza del pontífice. El encargado de la venta de indulgencia en Alemania, un monje llamado Texer, era reconocido como culpable de haber cometido la más viles ofensa contra sociedad y contra la ley de Dios. Pero habiendo escapado del castigo que merecían los crímenes, recibió el encargo de propagar los planes que nada escrupulosos del Papa. Con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticiosos. Si hubiese tenido la Biblia, no se había dejado engañar. Pero para ponerlo sujeto bajo el dominio del papado y para acrecentar el tesoro de los ambiciosos jefes de la iglesia, se le había privado la escritura. Y cuando estaba Texel en una ciudad, iba delante de él un mensajero gritando: la gracia de Dios y la del Papa, la gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. Y el pueblo recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios que había descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia y Texer ordenaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiese sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados del perdón que ofrecían, perdonándolos al que comprara las indulgencias aún aquellos pecados que desease cometer después, y que de aún el arrepentimiento era necesario. Hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Y que en el instante en que las monedas resonaran a caer al fondo del cofre, el arma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigía al cielo. Cuando Simón, el mago, intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, hermanos, Pedro le respondió en Hechos 8:20: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. Pero millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Texer. Sus arcas se llenaban de oro y plata. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil
de obtener, que la requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzos para resistir y vencer el mal. La doctrina de la indulgencia encontraron opositores entre hombres instruidos y piadosos del seno mismo de la Iglesia de Roma. Y eran muchos los que no tenían fe en aciertos tan contrarios a la razón y a las escrituras. Ningún prelado se atrevía a levantar la voz para condenar el inicuo tráfico. Pero los hombres empezaban a turbarse y a inquietarse. A muchos se preguntaban ansiosamente si Dios no obraría por medio de alguno de sus siervos para purificar la iglesia. Lutero, aunque seguía estrictamente al Papa, estaba horrorizado por la blasfema declaración de los traficantes en indulgencia. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón y no trataron ni acudir a su pastor para confesar sus pecados, esperando de él la absolución. No porque fueran penitentes y desearon cambiar de vida, sino por el mérito de la indulgencia. Lutero les negó la absolución y les advirtió que como no se arrepintiese y no reformarse, su vida moriría en su pecado. Lleno de perplejidad, recurrieron al tercer para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados. Y hubo algunos que con todas energías exigieron que les devolviese el dinero. El fraude se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra su santísima indulgencia. Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemnes exhortación. Expresó al pueblo el carácter ofensivo del pecado y señaló que les es imposible al hombre reducir culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras, sino el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podía salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía compararse. Era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprase indulgencia, sino que tuviese fe en el Redentor crucificado. Refería su dolorosa experiencia personal, diciéndole que en vano había intentado por medio de la humillación y de la mortificación de cuerpo, aseguró su salvación y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Viendo que Tesser seguían con su tráfico a sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una protesta más contra semejante abuso. Pronto, ofreciéndole excelente oportunidad, la iglesia del castillo de Wittenberg era dueño de muchas reliquias que se exhibía al pueblo en ciertos días festivos, en ocasiones de los cuales se concedía plena remisión del pecado a los que visitasen la iglesia y hacerse confesión de sus culpas. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masa en aquel lugar. Una de tales oportunidades y de las más oportunidades, por cierto, se acercaba. La fiesta de todos los santos. La víspera, Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo del Papa
que contenía 95 oposiciones contra la doctrina de la indulgencia. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirla. Estas oposiciones atrayeron la atención general, fueron leídas y vueltas a leer y se repetía por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Demostraba que jamás se había otorgado al Papa ni al hombre alguno el poder de perdonar los pecados y de remitir el castigo consiguiente. Todo ello no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero, valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiesen en tal necia mentira. Se probaba además con toda evidencia en el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga del bardel a los que la buscan por medio del arrepentimiento y la fe. Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie acepta el reto. Las oposiciones hechas por él se esparcieron luego por toda Alemania y en semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Muchos devotos comunistas que habían visto y lamentado las terribles iniquidades que prevalecían en la iglesia, pero que no sabía qué hacer para detener su desarrollo, leyeron las proposiciones de Lutero con profunda regocijo, reconociendo en ella la voz de Dios. Les pareció que el Señor extendía su mano misericordiosa para detener el rápido avance de la manejada de corrupción que procedía de la sede de Roma. Los principales de los magistrados se alegraron secretamente de que iba a ponerse al orante poder que negaba todo derecho a apelar de su decisión. Pero las multitudes supersticiosas, atadas a pecados, se aterrorizaron cuando vieron desvanecerse los sofismas que amortiguaban sus temores. Los astutos eclesiásticos y haber interrumpido su obra que sancionaba el crimen, el peligro, sus ganancias, se iraron y se unieron para sostener sus pretensiones. El reformador tuvo que hacer frente a implacables acusadores, algunos de los cuales le culpaba de ser violento y liguero para apreciar las cosas. Otros le acusaban de presuntuoso y declaraba que no era guiado por Dios, sino que obraba a impulso de orgullo y de la audacia. ¿Quién no sabe responder? Él, que raras veces se proclama una idea nueva sin ser tirado del orgullo y sin ser acusado de buscar disputas. ¿Por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires? Porque parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo y porque anunciaron sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. Y añadir, no debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. Si la obra es de Dios, ¿quién la contendrá? Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino
la tuya, oh Padre Santo, que está en el cielo. A pesar de ser movido Lutero por el Espíritu de Dios para comenzar la obra, no había de llevarla a cabo sin duros conflictos. La censura de sus enemigos, la manera en que paseaban los propósitos de Lutero y la mala fe con que juzgaba desfavorable e injustamente el carácter y los móviles del reformador, le envolvieron como ola que todo lo sumerge. Y no dejaron de tener su efecto. Lutero había abrigado la confianza de que sus caudillos del pueblo, tanto en la iglesia como en las escuelas, se unieron con él de buen grado para colaborar con la obra del reformador. Esta palabra se estimuló que le había dirigido a algunas personas de elevada categoría, le había infundido gozo y esperanza. Ya había despuntar el abre de un día mejor para la iglesia. Pero el estímulo se tornó en censura, en condenación. Muchos dignatarios de la iglesia y del Estado estaban plenamente convencidos de la verdad y de las tesis. Pero pronto vieron que la aceptación de estas verdades extrañaba grandes cambios. Dar luz al pueblo, realizar una reforma, equivalía a minar la autoridad de Roma y detener en el acto miles de corrientes que ahora iban a parar las arcas del tesoro, lo que daría por resultado hacer disminuir la magnificencia y el gasto de los eclesiásticos. Además, enseña al pueblo a pensar y a obrar como seres responsables, mirando solo a Cristo para obtener la salvación. Equivalía a derribar el trono pontificio y destruir por ende su propia autoridad. Por este motivo, rehusaron aceptar el conocimiento que Dios había puesto a su alcance y se declararon contra Cristo y la verdad, oponerse a quien Él había enviado para que les iluminase. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces preguntarse si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la iglesia. ¿Quién era yo? Escribió más tarde. Para oponerme a la majestad del Papa, cuya presencia temblaba, los reyes de la tierra. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años, en que desesperación caía muchas veces, pero no fue dejado solo en brazos de desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios solo y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso. A un amigo de la Reforma escribió Lutero: no se puede llegar a comprender la Escritura ni con el estudio ni con la inteligencia. Vuestro primero deber es, pues, empezar por la oración. Pedir al Señor que nos digne, por su gran misericordia, concediendo el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra, según lo que ha dicho. Todos serán enseñados de Dios. Nada esperes de vosotros estudios ni de vuestra inteligencia. Confía únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Creen en un hombre que lo que ha experimentado. Aquí tiene una lección de vital importancia que los siente que Dios les ha llamado para presentar a otros en estos tiempos las verdades grandiosas de su palabra. Esas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres que tiene en mucha estimación las fábulas inventadas por él. En la lucha contra las
potencia del mal. Necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. Eso es así, hermano. Le esperamos en nuestra próxima lección, pues lleva por título En la encrucijada de los caminos, parte número 2. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por darnos, oh Dios, esta oportunidad de conocer más de ti, oh Dios. Sabemos que a través de Lutero podemos entender que el único medio es Cristo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé entendimiento para poder entender estos sucesos, conocer más de ti, oh Dios, a través de la Biblia. Pero se hace, según se ha dicho, a través de la oración, pidiéndote, oh Dios, que nos ilumine para poder entender lo que estamos leyendo. Gracias, Señor. Bendice a nuestros oyentes una vez más, nuestros amigos, nos ve y nos escucha. Por Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.